Nuevamente, nuestro saludo desde la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en Japón. ¿Se imagina a un robot dando clases a sus hijos? En las escuelas de Japón, esto ya es posible. Pero también hay otra cara de esta sociedad moderna. Se llevan cuentas con abaco y hasta hace poco se escribían tesis universitarias a mano. Los invitamos a conocer un poco de la educación japonesa entre el abaco y los robots. Hola, soy Misaki Momma. En Japón, los niños tienen la opción de ir al preescolar. La educación obligatoria inicia con 6 años de primaria y luego 3 de secundaria. Después, los estudiantes pueden ir a un instituto que los prepara para la universidad. En las escuelas japonesas, los estudiantes limpian cuidadosamente sus aulas. Suelen pasar todo el día con zapatos especiales. Reciben alimentos balanceados, aprenden sobre los valores y el respeto a la sociedad. Y es común realizar un viaje de fin de cursos memorable. Sin embargo, la educación japonesa también enfrenta graves problemas. El acoso, que aquí se llama ijime, es común, pero muchos intentan ignorarlo. Otro problema que eleva el estrés de los jóvenes estudiantes es el famoso examen del infierno para entrar a la universidad. Hola, soy Eri Matsuzawa. ¿Cómo es el sistema educativo en Japón? Mucha gente aplaude su disciplina y rigor, pero también se critica cierta falta de libertad para los estudiantes. El sistema de educación japonés se tiene la idea de un sistema disciplinado, organizado, muy riguroso, estricto sobre todo, ¿no? Es la representación, poca libertad hacia el estudiante sobre la expresión o elección de materias. Por muchos años, la tradición ha sido seguir fielmente las instrucciones de un profesor. Sin embargo, las clases están cambiando poco a poco. Yo creo que ahora es un tiempo en el que profesor y estudiante deben de colaborar para aprender, donde la autoridad no es el profesor, sino es el que tiene el conocimiento, y ese puede ser el estudiante o puede ser el profesor. Hay una tendencia que a mí me gusta mucho que le llaman cultura maker o maker culture. ¿Qué quiere decir? Que tienes un espacio muy parecido a esto, muy parecido a los centros de autoacceso, donde el estudiante crea o recrea el conocimiento a partir y con el apoyo de un experto como es un profesor. El profesor es un experto, pero que también aprende de su estudiante. Sí, a lo mejor yo no sé utilizar una herramienta, entonces él me enseña, y con esa herramienta que yo aprendo a usar puedo darle el conocimiento que yo ya digerí y no sin digerir, por lo menos que él lo pueda hacer de otra manera. Pues nuestra clase, Effective Language Learning Course, es muy interesante, ¿no? Porque los estudiantes pueden elegir qué quieren estudiar. Necesito hablar, entonces mi plan, mi meta es mejorar mi hablar en inglés, por ejemplo. Mi plan es para hablar inglés. Y pueden elegir cómo aprender, dónde, cuándo y todo eso. Uno de los cambios en la educación, especialmente en las universidades, es el apoyo de las tecnologías y el llamado autoacceso. ¿Será que los alumnos podrán estudiar por sí mismos? El autoacceso es, creo, el más importante cosa para aprender, porque las clases solo una vez o 2 veces cada semana, pero autoacceso es 24 horas por día. Pero a veces, o muchas veces, estudiantes no pueden aprender. En QIS tenemos Learning Advisors, y son profesores, pero especialidades en aprender. It's about giving students the skills and the confidence and the power to be in control of their life, and not just their learning, but their life.
La educación japonesa no figura en el contexto global. Algunos especialistas dicen que el mal japonés es la tradición de educar a ciudadanos disciplinados y dóciles, pero al mismo tiempo tímidos y con pocas capacidades para el libre pensamiento. Hola, soy Yuriko Otake. En la historia de la educación japonesa, durante mucho tiempo solamente los hombres podían ir a la escuela. Después, los hijos de samuráis o de alguna clase social. Sin embargo, para educar a más personas, en los templos budistas se abrieron salones o terakoya. Ahí se enseñaban valores, disciplina y artes. Con pocos recursos se daban grandes lecciones. Los niños aprendían caligrafía, ceremonia de té y era muy importante el cálculo mental, especialmente con ayuda del soroban, un tipo de abaco que los japoneses usaban desde hace más de 500 años. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se adoptó una ley de educación moderna basada en modelos occidentales. Sin embargo, se conserva en parte el estilo antiguo. Aún en estos tiempos se mantiene la memorización, disciplina y tradiciones como la caligrafía. Hasta hace pocas décadas, las tesis se escribían a mano y todavía se usa el abaco o soroban. Algunas escuelas en Tokio, ellos enseñan soroban. Creo que es muy útil y cuando ellos serán adultos. Creo que abaco era muy útil a nosotros, pues para calcular y memorizar números es muy importante. Creo que es necesario a chicos estudiar o aprender soroban. Creo que el soroban es muy útil para comprender la estructura o de la manera o método de la matemática. Cuando era niña aprendía el soroban y entonces en ese día se dice, se utilizando el soroban va avanzando el calcular mental. El abaco ayuda la habilidad de calcular figuras más rápido que antes, ¿no? Es muy útil en cuanto a la medida de educación de matemático, principalmente en la escuela primaria, ¿no? Hablando de educación, a veces no importa qué tan avanzado es un país, la tradición se impone. I went to high school, secondary school, from age 11 to 18. I attended this school. And this building, I think, is about 800 years old. 800. And it has been a school, I think, since 1555, so nearly 500 years. And this is the original classroom, which is still being used today with original desks. I will share this with you later. I was taught here, and there's not even blackboard, no whiteboard, no blackboard. No, yeah. So it was really interesting. But it has its limitations. You know, the furniture is antique, it's extremely heavy. In fact, it breaks your pen. You have to put a folder or some cardboard or something on the table because
this wood is so strong. Yeah, but it's very limited. The teacher has to be the kind of traditional teacher standing. You can see the seat. The teacher's seat is above the students, like a throne, like the king. You know, I feel that because of the very fixed nature of the classroom, the way to teach there is the same when Shakespeare was a student to today. Yeah, and you know, we're lucky in this university. We have more flexibility. Hola, soy Reino Akutsu. Es verdad que la educación japonesa puede ser muy tradicional, pero al mismo tiempo va a la vanguardia en tecnología. Peppa es un simpático robot japonés que ahora se puede ver en tiendas, parques, bancos y está tomando un lugar especial en la educación, nada menos que el lugar del profesor. Japón está entre los países con más alta tasa de lectura digital. Sin embargo, los japoneses pasan menos tiempo en Internet que el promedio del mundo. ¿Es realmente Japón un país moderno en asuntos de educación? I'll tell you about my first experience of teaching in Japan. I came to Japan and they said, here is your cassette player, here's your whiteboard marker. What? You know, I hadn't used a cassette player since I was a child. I couldn't really remember how to do it, and I had to get used to this whole technology, so there was no investment in technology. So I guess it depends on the situation. I mean, as well as being a teacher here, where there's lots of technology, I'm also a parent. My daughter goes to, in English we would say nursery, and there's basically, they basically just play, and it's really old style. So for example, they might use a cardboard box, and that cardboard box can be a house, it can be a train, it can be a bed, and I think, sometimes without the technology, there's scope for being creative. On the other hand, you know, this university has some really good kids. I think certainly like the soroban or like being creative with a cardboard box, I think that can teach you so much, and learning the old way is really powerful. And I think that's important in Japan. You know, if you look at the educational TV shows, NHK, they haven't changed from the new ones they're making now to the ones that were making 30, 40 years ago. So maybe slightly a bit of animation instead of holding a piece of cardboard, but I think in Japan they value the old way of doing things because it worked. So why change it? And I think the technology, the new ways can add to the old ways. But I think perhaps the Japanese way of thinking is we don't need to remove this traditional. Las nuevas tecnologías en la educación también han aumentado el llamado tecnoestrés. Además, la dependencia de las herramientas tecnológicas ha afectado las habilidades en el conocimiento. Solamente ordenador para escribir cualquier papeles para submitir a universidad o cualquier lugar. Por eso no puedo escribir por manos mí mismo. Yo no recuerdo kanjis, no puedo escribir nada. Aunque a veces pensamos que todo el mundo está conectado, debemos recordar que más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a las nuevas tecnologías. It's really important that we make the technology available to everybody, not just people with money. And you know that using your phone in whatever country you can access this same information and learn. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología en la educación? Ventaja es que puedes tener el acceso a cosas que cuando yo inicié hace 20 años la enseñanza de inglés no podía yo imaginarme, ¿no? Buscabas cortar y pegar y hacer cosas y ahora puedes hacer maravillas con la tecnología, hacerlo quizá más bonito si lo quieres con más estética. Otra de las ventajas es que puedes generar quizá aprendizajes más significativos con los estudiantes que antes.
Porque logras desatar ciertas habilidades que antes te costaba un poco más trabajo, no que no lo hicieras, te costaba un poco más de trabajo, te da cierta rapidez en lograr este tipo de habilidades. La desventaja es que hay mucha información, los estudiantes no saben elegir a veces cuál es, y eso logra que ponga en duda la autoridad del profesor, por así decirlo, de conocimiento. Creo que ahora el profesor no es que tenga que dar conocimiento, sino tiene que enseñar a que el estudiante logre elegir el conocimiento adecuado. Otra desventaja yo creo que podría ser es la rapidez con la que cambia todo. No sé si el conocimiento se haya pensado de esa manera, pero luego lo que fue verdad hoy, mañana ya no lo es. Hay muchas ventajas para usar la tecnología en educación. Por ejemplo, hay más elecciones para los estudiantes. Otra ventaja es que se puede conectar con la gente en países diferentes para practicar lenguas. Sí. I said that, well, definitely disadvantage, I said, is people become too reliant, relying too much on the technology. Oh yeah, you made a good point about how sometimes students and teachers might use technology because it looks cool and it's fun, but maybe it doesn't have benefits for learning. Yeah, so you have to be more careful. Que mi computador se roto en todo dato, en toda información no puedo usar ahora. Demasiado estoy dependiente de tecnología. La semana pasada no pudimos dar la clase, ¿no? Porque no funcionaba no solo la computadora, sino que no funcionaban los enchufes. Tampoco. Entonces tuvimos que irnos a otro salón de clase y empezar a trabajar pues como tradicionalmente, ¿no? Con papel, con lápiz, con el pizarrón. Mucho más que tener acceso a las nuevas tecnologías, hay que saber usarlas. Hay una confusión entre lo que es utilizar tecnología con pedagogía a ser entusiastas de la tecnología, que es lo que yo llamo. Un entusiasta de la tecnología es una persona que utiliza la tecnología haciendo un método tradicional. O sea, ¿a qué me refiero? El profesor utiliza un PowerPoint y les transforma el PowerPoint en un pizarrón. O sea, no hay nada de innovación en ese sentido. La innovación está en que tú utilizas la tecnología para que el aprendizaje sea mejor, sea mayor o sea más significativo. Gracias por acompañarnos. Para ver el texto completo de nuestro trabajo, pueden visitar nuestro blog Comunicanda. Escríbanos, en la pantalla aparecen nuestros datos. Agradecemos su atención y nos despedimos desde Japón. ¡Hasta luego!